Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de información, pero fundamentalmente de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Para nosotros, siempre un gusto darles la más cordial bienvenida a través de la radio, con sus frecuencias en todo el territorio ecuatoriano. Estamos presentes en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. Estamos también en el mundo a través del internet, www.asambleanacional.gov.es o en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. El día de hoy estamos con una jornada muy, pero muy política. Hemos seleccionado un tema que nos va a interesar absolutamente a todos. El protagonista va a ser un partido político que ha sido reconocido a través de la historia electoral con un color naranja. Pudo haber sido este partido como pudo haber sido otro, pero por la coyuntura hemos seleccionado a Izquierda Democrática, un partido político que trabajó por más de 4 décadas para mantenerse en el tablero electoral. Luego de ese tiempo transcurrido, desapareció del registro electoral de acuerdo a una resolución del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué fue lo que le pasó a esta organización política? Tuvo un presidente de la República, tuvo una estructura administrativa que era prácticamente ejemplo para los demás partidos y movimientos, y sin embargo llegó el ocaso. Esa es la historia que vamos a revisar para que a lo mejor, tarde o temprano, no pase a otras organizaciones políticas. Por ello, 2 invitados. Primeramente, el licenciado Henry Llanes, quien fue dirigente de Izquierda Democrática. En su última función en esta organización política fue presidente nacional. Y luego tendremos la oportunidad de conversar con doña Vilma Andrade. Ella es actualmente representante legal de Izquierda Democrática. Razón por la cual entonces estoy segura que ustedes le van a poner gran atención para sacar sus propias conclusiones respecto de esta materia que vamos a conversar con nuestros invitados especiales. Licenciado Llanes, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar este diálogo democrático a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se encuentra? Muy amable, estimada Nancy, un cordial saludo para ustedes, para este medio importante de comunicación y también para el país, ¿no? Y al mundo también, porque hoy nos van a ver también por el internet. No muy bien, muy optimista, la posición nuestra siempre ha sido de que la Izquierda Democrática está inscrita en el registro electoral. ¿No desapareció? Y en el caso, yo fui elegido en diciembre del año 2011 y nosotros presentamos toda la documentación al Consejo Nacional Electoral presidido por el doctor Paredes, Domingo Paredes, ¿no? Y luego de tanta insistencia, de reuniones con el propio Consejo Nacional Electoral, varias reuniones, ¿no? Nos recibieron en el Pleno. Luego de una dilatada proceso, inédito también porque llegaron a pedir incluso declaraciones juramentadas de los presidentes provinciales respecto de las delegaciones que enviaron a la Convención Nacional, en la cual yo resulté elegido presidente. Inédito porque este tipo de solicitudes no consta en la ley del Código de la Democracia. No constan esas disposiciones, sin embargo lo solicitaron y nosotros lo presentamos. ¿Cuáles habrían sido las razones para tener esta exigencia? Eso solo lo sabe el señor Paredes y el Consejo Nacional Electoral. El hecho que el 30 de abril del año 2012, 5 meses después, nos escribieron, porque la elección nuestra fue a inicios de diciembre del año 2011, entonces transcurrieron 5 meses, ¿no? Acudieron los 5 miembros y por unanimidad aprobaron nuestra directiva, ¿no? Y también se comprometieron a entregar la clave y otros requisitos más en la resolución. Son como 5 o 6 disposiciones de esa resolución. Y claro, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, ellos debieron de comunicarnos en 24 horas. No lo hicieron, pasaron 11 días y nuevamente se reunió el Consejo Nacional Electoral y sin ningún fundamento de fondo, sin ningún argumento, de los 4 miembros que asistieron, 3 dijeron que quedaba insubsistente el registro electoral. Eso fue en el año 2012. Para llegar a esa instancia, Izquierda Democrática ya estaba dividida, ya estaba sin la fuerza que había realizado esta organización, lo decíamos en nuestro saludo, por sin duda 40 años. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron esos errores? A ver, yo soy sociólogo y he estudiado ciencia política, ¿no? En todo el mundo se producen conflictos en las instituciones públicas y privadas, ¿no?
inclusive en el hogar. Hay familias que se dividen, hay hogares que terminan divorciándose, ¿ya? En la especie humana hay esa tendencia al conflicto, ¿no? Y por lo tanto, las organizaciones políticas no están exentas, ¿no? Entonces la ID vivió ese problema, lo que han vivido todos los partidos, incluso hoy el propio partido de gobierno, donde ha habido una desmembración constante de sus militantes y de sus alianzas, ¿no? Entonces, pero esto no sonaría como mal de muchos, consuelo de bobos. No. Siempre hay que uno reconocer ese fenómeno, ¿no? Y yo lo digo con toda claridad. La ID no ha estado exenta de esa conflictividad social, y cuando no hay la suficiente cohesión, cuando no hay la suficiente convicción ideológica, y más allá de la convicción ideológica, cuando no hay de por medio un desprendimiento de intereses, y cuando no prima la solidaridad y el bien común, cuando estos dos principios no están bien arraigados en las personas, de hecho terminan fraccionándose, ¿no? La salida del líder que tuvo Izquierda Democrática, del doctor Rodrigo Borja Ceballos, su alejamiento de la actividad política, ¿sumó para esta situación por la que tuvo que enfrentar o superar? Sin duda, porque él fue el principal ideólogo orgánico que dio origen a la Izquierda Democrática, ¿no? ¿Y no había más? No hubo un relevo para que el partido llegó a tener 600,000 afiliados en los años 80, ¿no? Y habían muy buenos líderes, pero yo creo que allí faltó que la gente dialogue y se ponga de acuerdo. Me parece eso, ¿no? Y yo creo que el doctor Borja, bueno, como seres humanos nos equivocamos, yo también me equivoco, yo también cometo errores. A mí me parece que no fue oportuno que él se retire de la política. Yo creo que él debió estar hasta el final, y debe estar hasta el final, porque la política está en la sangre, en la célula. Está en el hueso, o sea, la política es algo que es como una persona que es un deportista, ¿no? Como un artista. Nunca dejará de hacer deporte, solo claro, que ya físicamente no está en posibilidades, ¿no? Pero a pesar de eso sigue amando el deporte, ¿no? Pero lo mismo un artista, ¿no? Así es, pero ¿no suena triste que se aleje una persona y se caiga un partido político? No, lo que pasa es de que, como el mismo doctor Borja lo ha dicho, ¿no? Él fue protagonista en su vida de dar origen a la Izquierda Democrática, y otra cosa que él lo suele decir, otro hecho que él generó fue su enciclopedia política, que hasta hoy sigue trabajando con eso, ¿no? Siendo él el ideólogo principal, el conductor principal, a mi entender, él nunca debió abandonar a la ID, nunca debió retirarse, la palabra abandonar no, nunca debió retirarse, debió estar, y él debe estar hasta el final, hasta que Dios le dé vida, ¿no? Porque un político muere con las ideas políticas, con la convicción política y con la lucha política, ¿no? Bueno, ahora ha retornado, pero ya hablaremos sobre ese tema más adelante. Usted decía hace un instante, licenciado Llanes, faltó diálogo, parece que no hubo desprendimiento, y también decía ausencia de solidaridad. ¿Por qué llegar a esa aseveración? Porque nosotros lo hemos vivido, ¿no? Y yo como sociólogo lo que aconsejo es a la gente de que en política hay que saber dialogar. En política hay que saber ponerse de acuerdo. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera. ¿Acá qué falló? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Yo creo que en ambos lados, ¿no? Pero sobre todo internamente, ¿no? Porque hacia afuera, mi estimada Nancy, uno no debe tener el prejuicio y el dogma de que, ¿qué dirán? ¿Qué van a decir si yo me reúno y dialogo con partidos de izquierda, de signo marxista? Si yo no soy de signo marxista, ¿no? Pero yo tengo amigos de izquierda de signo marxista, ¿no? Y yo dialogo con ellos, y públicamente lo he hecho, ¿no? Así como también otros sectores que son de tendencia centro-derecha, ¿no? Yo cuando fui dirigente laboral, yo por ejemplo hice varias reuniones en la función legislativa y en la función ejecutiva. Me reuní con el doctor Meller varias veces cuando él era presidente del Congreso Nacional. Me he reunido con el abogado Jaime Nebot, y para mí ha sido satisfactorio haber dialogado con ellos, ¿no? Y inclusive haber llegado a acuerdos, como también con Luis Villasís y la gente del MPD, y también con Pachacuti. Y uno tiene que dialogar públicamente, no tiene que tener el prejuicio. Pero en política hay algunos que tienen el prejuicio y tienen el dogma, son incapaces de dialogar públicamente, son incapaces de ponerse de acuerdo públicamente. En cambio yo sí lo he hecho, ¿no? ¿A eso se llama sectario? Yo diría que son posiciones que todavía no han sido superadas con algunos políticos, ¿no? Que se dejan llevar del dogma, del prejuicio, tienen miedo a la opinión pública. Yo no le tengo miedo a la opinión pública. Ahora, eso de dialogar con el que sea, con el afán de ganar,
y ganar, también no tiene que ser puesto en el debate, no. en el análisis de las decisiones que se puedan tomar en esa Los materia. diálogos y los acuerdos tienen que llevarse bajo dos principios fundamentales: el bien común, el buen vivir, el buscar las soluciones para la comunidad, el canalizar las demandas sociales, el mediar entre el Estado y la sociedad. Es la función de un político y de una organización política, ¿no? Defender sus derechos, representarle correctamente en sus aspiraciones a la comunidad. Diferente es que uno se ponga de acuerdo y dialogue para favorecer intereses personales y no hacer esos diálogos públicos, porque en el país se ha habido diálogos, se han habido acuerdos, pero no se han hecho públicos, ¿no? ¿Hablamos de izquierda democrática? Yo diría en sentido general, ¿no? Ya. Y no están develados o no están revelados todos esos diálogos que se han llevado en la política ecuatoriana desde que se constituyó en el Estado hasta la presente fecha. Por ejemplo, sobre los financiamientos para las campañas electorales. No hay una rendición correcta de cuentas. Entonces, y no hay acuerdos, por ejemplo, el país no conoce, por ejemplo, los acuerdos que se llevan a cabo con determinados grupos económicos, ¿no? Que en que en el proceso son beneficiados con las políticas de gobierno. Entonces eso en cambio el país no los conoce, cuando todo eso debería ser más bien público, ¿no? Y entonces yo como dirigente social y laboral, yo no he hecho ese tipo de acuerdos, ¿no? ¿Cuándo se comenzó a sentir en Izquierda Democrática que las cosas no estaban yendo como era el anhelo de todos ustedes? A ver, después de que terminó el presidente Borja su presidencia, ¿no? Él se 1992. 88, 92. Al 92. ¿No? Después de esa presidencia hubo ya en el partido un periodo de unas presidencias nacionales que no recuerdo en este momento quienes estuvieron allí, que fueron asumiendo ese rol en la dirección del partido. Pero el doctor Borja se reintegró a año 1996, 97 nuevamente a la actividad del partido. Para ser nuevamente candidato. Así es, la militancia le pidió y él se reintegró. Él fue candidato, cuando yo fui candidato a diputado en el año 98 a la presidencia de la República, ¿no? Y no volvió a ganar más. Y no ganó esa presidencia, ¿no? Hubo otra candidatura igual. Después hubo una segunda candidatura en el año 2002, ¿no? Entonces allí toca reflexionar. Si habiendo ejercido una presidencia de la República en bien de los intereses del país, porque fue una presidencia de la izquierda democrática, yo diría muy destacada, sobre todo en el ámbito político y en el ámbito social. ¿Ya? A ver, en el ámbito político hay dos hechos trascendentes que el país debe recordar. El diálogo con la CONAI. Hubo un levantamiento de la CONAI 1990. En el año 90, ¿no? Ajá. Tomaron el templo de Santo Domingo, ¿no? Sí, la iglesia de Santo Domingo. Y hubo una presencia masiva, fue un levantamiento indígena. El presidente de la República no los insultó, no les dijo que les iba a seguir juicio de sabotaje y terrorismo, no los amenazó con la cárcel, sino dialogó. ¿Y el otro evento? El otro evento es, por ejemplo, con Alfaro Vive, ya. En la plaza de San Francisco. El desarme. El desarme del movimiento Alfaro Vive. Por ejemplo, eso fue un hecho trascendente. Tampoco Alfaro Vive lo insultó, lo ofendió, y tampoco le dijo que le va a seguir juicio de acto de sabotaje y terrorismo. Tampoco los insultó y los ofendió. Más bien los invitó a dialogar para ir al desarme, para evitar un conflicto político en el Ecuador. Mire, eso es un segundo hecho, muy importante, ¿no? Que después no sirvió para una nueva elección del doctor Rodrigo Borja para la presidencia de la República. Pero esta es materia que la vamos a desarrollar más adelante en este diálogo tan ameno que lo estamos manteniendo con el licenciado Henry Llanes, quien fuera el último, podríamos decir, presidente nacional que tuvo Izquierda Democrática antes que el Consejo Nacional Electoral lo borrara de los registros. Ya volvemos luego de participarles a ustedes estos mensajes que los hemos elaborado tanto para la radio cuanto para la televisión legislativa. Esto es Diálogo.